Con la frase impactante de "no vine a guiar corderos, sino a despertar leones", Javier Milei fue amplio ganador en las primarias en Argentina ayer y cambió el escenario político para entender qué es lo que pasa con los mercados, para entender qué es lo que pasa con la oposición, con los partidos políticos más tradicionales en Argentina. Recibimos a Mauricio. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Como digo ¿Sorprendido? siempre, qué fe que me tiene. Bueno. Ella quiere que yo explique esto. Tiene que tratar, Sí, por lo menos. sí, Hay siempre exactamente. perdedores. Hacer el esfuerzo. En todas elecciones, ¿no? Hay perdedores y hay elecciones. triunfadores. Milei parece ser el gran triunfador y hay que tratar de explicarlo ahora. Bueno, yo, si me permiten, me voy a tomar una licencia, no poética, pero una licencia esta vez. Voy a compartir con ustedes en casa y con ustedes también, algo que de alguna manera nos permite por lo menos anclar la explicación de por qué Javier Milei estuvo tan arriba en la votación de ayer. Tenemos un spot de campaña de Milei para compartir con ustedes y a partir de ahí el análisis. En una época, la Argentina era un punto de referencia. En ese país, sus ciudadanos podían soñar con comprarse una casa propia, cambiar el auto, irse de vacaciones, porque la plata que conseguían fruto de su esfuerzo y su trabajo les alcanzaba. Sin embargo, los políticos nos llevaron al punto opuesto. Se olvidaron de la gente y acumularon riquezas, lujos y privilegios sin parar, mientras que vos, yo y todos nos volvimos cada vez más pobres y con menos oportunidades. Llegamos al punto insoportable en que los argentinos de bien somos quienes pagamos la cuenta de sus viajes, comitivas inmensas que no traen ninguna solución, amigos corruptos y testaferros, familiares acomodados en puestos de poder, asesores ilimitados, autos de lujo, choferes, joyas, bolsos de lujo, diseños de alta costura, campos y mansiones en countries. Un país con corrupción descontrolada. Llegamos a un punto límite, del sueño de la casa propia a la pesadilla de no llegar a fin de mes. Hoy estamos ante un nuevo punto de inflexión. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. La libertad avanza. Quiero decirles que esto no es un spot que pusimos simplemente para explicarles quién es Javier Milei o porque nos resulte simpático ningún candidato, por supuesto, ¿no? Pero este spot explica, resume lo que es el espíritu de la campaña de este hombre, que es producto 100% de los medios de comunicación, en el sentido de que surgió a la vida pública en los medios de comunicación, un hombre con muy poca experiencia legislativa, con nula experiencia de gestión y que por lo tanto en su discurso se intenta oponerse a lo que él denomina la casta. ¿Qué es la casta para quien no siguió la campaña en Argentina? La casta viene a ser toda la política que no es Milei. Todo lo que hay en la política que no es Javier Milei. A pesar de que él sea político. A pesar de ser político. Él dice que no es un político casta. Claro. Es además el conglomerado de medios que no favorece a Javier Milei. Javier Milei saca 30% de los votos. La oposición de Juntos por el Cambio queda a 2 puntos. El oficialismo hace una muy mala votación con menos de 27. Ahora vamos a ver los gráficos. Pero este hombre a quien vemos en pantalla, vos me preguntabas ¿qué explica su victoria? Yo creo que el que mejor lo definió fue Joaquín Morales Solá, el columnista de La Nación, probablemente el observador más fino de la actualidad argentina hoy en día, o uno de los más finos, por lo menos, porque hay unos cuantos realmente muy buenos, pero Morales Solá realmente tiene una capacidad de resumir en poquitas palabras las cosas. Dijo: este es el voto del hartazgo social. Y ese spot yo lo quería compartir porque de alguna manera lo que busca es transmitir el hartazgo con la falta de soluciones, con la política tradicional. Esto no es un fenómeno nuevo, Gaby, Leo. El hecho de tener a un político que se propone como un outsider, como alguien que no viene de la política para cambiar la política. No hay un solo Milei en el mundo, hay un montón. Jair Bolsonaro se pretendía outsider. Donald Trump, a pesar de venir con la estructura del Partido Republicano, se pretendía un outsider. Juan Sartori en Uruguay. Juan Sartori podría ser un buen ejemplo, no lo tenía
pensaba nombrar. Pensaba en Giorgia Meloni en Italia, pensaba en Bukele en El Salvador. Podemos hablar de Barack Obama. Yo cubrí la elección de Barack Obama y él decía, sí se puede cambiar Washington, cambiar las reglas de la política. ¿Pudo? No, no pudo. Claro. Entonces es el tipo de fenómeno que genera esa enorme expectativa que en un contexto de enorme desazón, porque es palpable cuando uno viaja a Argentina, ocupa un espacio. ¿Qué espacio? El espacio de la esperanza. Lo hace de una manera inteligente, con una comunicación inteligente, llenando esos huecos que claramente el resto de la oposición y el oficialismo dejaron abiertos. Esto para redondear una explicación de algo que sí sorprendió, porque teníamos encuestas que iban hasta el 5 de agosto. Sorprendió el volumen. Lo que no sorprendió es esa casi división en tercios. Lo que vimos entonces es un resultado, vos decías, ¿cambia el panorama político? Sí, van a tener que reposicionar las estrategias el resto de la oposición y el gobierno, porque ahora Milei es un actor que tiene más peso de cara a octubre que lo que se esperaba el viernes pasado, la última vez que hablamos. Sí, estábamos viendo los números, más de 7 millones lo votaron a él, y 6 millones a la oposición y 5 millones más o menos al peronismo. A los grandes números, por lo menos. Ahora, arranca bien posicionado para las presidenciales. ¿Tiene chance de ganar de aquí en más? ¿Milei? Milei. Bueno, ya estamos en el terreno de la hipótesis, ¿no? Y le voy a pedir a los compañeros de control que vayan preparando el próximo gráfico, porque en ese terreno de la hipótesis hay que tomar en cuenta algunos factores importantes. Mientras el oficialismo tiene aparato en todo el territorio, mientras Juntos por el Cambio también tiene aparato político en todo el territorio, y me gustaría ver la imagen que tenemos preparada sobre la amplitud geográfica de la victoria de Milei, que es eso que vemos ahí en un violeta, en un lila, en el mapa de Argentina. La amplitud geográfica del territorio, de la victoria de Milei en el territorio es importante. Tal vez fue un elemento muy sorprendente porque ganó, o fue el más votado, mejor dicho, no ganó nada. Él mismo lo dice, no ganó todavía nada. Fue el más votado en provincias en donde prácticamente no tenía representación, no tenía ese aparato que es necesario en cualquier lugar, sobre todo en un país tan extendido como Argentina. Si tiene chances, por supuesto, los tres tienen chances, Leo. Los tres tienen chances porque no quedaron tan separados. El asunto es, la pregunta que surge es, Milei con este 30%, ¿quiénes fueron a votarlo? Fueron a votarlo los que realmente querían votar a Milei, los que realmente querían que el cambio fuera Javier Milei. Hubo otra parte que votaron por un cambio que encarna la oposición, viejo oficialismo de Juntos por el Cambio. Se inclinaron por Patricia Bullrich. Entre los dos, como dijo el expresidente Mauricio Macri, uno hizo una elección enorme, dijo Patricia Bullrich, y fue un grito por cambio, ¿no? Fue el concepto que manejó el presidente Mauricio Macri. Mucha gente pidiendo un cambio. Lo cierto es que hubo 8 puntos menos de asistencia a la votación, es decir, la abstención fue mayor, la cantidad de gente que no votó fue mayor, 68 esta vez contra casi 76, si no me falla la memoria, en 2019, y los tres tienen chance. ¿Por qué las tres partes tienen chances? Es difícil adherir a la teoría de los tercios que manejó el ministro Sergio Massa anoche, porque realmente hay diferencia entre esas tres partes. Pero la pregunta, que la dejamos planteada porque no tengo respuesta realmente, es, ¿Milei está en su piso o va a lograr un techo que realmente se distancie de esta cantidad de votos que obtuvo? ¿A cuánta más gente va a convencer Milei? Porque su discurso, sin duda, entró en gente que estaba desconforme, sin duda en gente que que entiende que Argentina podría dar más, porque a eso apunta. La gran pregunta es, ese discurso que resulta simpático para un 30% de los votantes, ¿también le va a resultar simpático cuando uno ve el programa de gobierno a quienes forman parte del funcionariado público cuando se habla de una reforma laboral que va a eliminar empleos públicos o que va a permitir, que va a flexibilizar los despidos o las vacaciones, o que va a flexibilizar el tipo de pago de salario? Ese tipo de cosas que son las que va a tener que explicar Milei, además de otras que son bastante más difíciles de comprender, como la dolarización de la economía, que puede parecer algo fácil, pero es muy complejo desde el punto de vista técnico, o, por ejemplo, eliminar el Banco Central, que es una de sus propuestas fuerza. Sí, fenómeno, elimina el Banco Central, pero ¿cómo lo va a hacer? Le va a tener que explicar a un montón de gente que no lo votó todas esas cosas. Entonces, ¿este es su piso
¿este es un piso cerca del techo o Milei realmente va a ser un fenómeno que salte sin escalas del Congreso, sin experiencia de gestión, a la Casa Rosada? Son preguntas que quedan. Sin lugar a dudas, Milei ha tirado algunas bombas, ¿no?, metafóricamente, sobre la mesa del espectro político y de los argentinos. Cuando una de sus propuestas, por ejemplo, es legalizar la venta de órganos. Dice que es un mercado más. Un mercado más, o, por ejemplo, legalizar la venta de armas en Argentina, ¿no?, que cualquier persona pueda tener armas, entre otras. ¿Podrías resumir cuáles son las principales propuestas de Milei? Bueno, te decía algunas. Dolarizar la economía. En un momento en el que hay una crisis cambiaria impresionante, hoy pegó un salto enorme el dólar blue, hubo una devaluación decidida por las autoridades porque la presión era importante, se esperaba de alguna manera que en algún punto esto ocurriera. Él se presenta como un experto en teoría monetaria, entonces de alguna manera se presenta como el hombre del momento en medio de esta crisis. Eliminar el Banco Central, una reforma laboral, reforma del estatuto docente, esto que te decía, que los docentes los puedan despedir incluso en aquellos casos en los que hoy no pueden ser despedidos. Una reforma laboral que aparte tiene sus bemoles, porque cambiaría incluso la forma en la que se pagarían los salarios, eliminar los aportes compulsivos a los sindicatos, algo que es una tradición afianzada en Argentina. ¿Para qué? Para restarle poder a los sindicatos. Es lo que te decía hace un rato. Esto para mucha gente puede ser, simpático en un contexto de crisis, pero hay mucha gente que también se va a ver tocada, que va a ver sus bolsillos tocados, claro, si este hombre llega a hacer lo que está proponiendo. Mauricio, pero ¿qué dice de la pobreza, de las fuentes laborales y de la inseguridad, que según las encuestas en Argentina son los 3 principales temas que le preocupan a la ciudadanía? Sí, la ciudadanía, 55%, lo que más le preocupaba ante la elección era la inflación, la inseguridad 38%. Acordate de eso. La pobreza llega a 40% de la población. Por eso es altísima. Él lo acomoda con la economía, porque es un teórico de la economía. Es un teórico, insisto, de la economía. Claro. La experiencia práctica no está en la gestión. Su fuerte es la explicación de la teoría. Pero te digo algo más. Yo te decía, es un personaje que se repite a lo largo de los países. La gran pregunta es, si gana, ¿va a estar a la altura de las expectativas? ¿Y qué pasará si esas expectativas no se ven colmadas? Claro.